Ser podcast. Juez, ¿cómo vas? Panadero, pues muy bien, ¿y tú? Hombre, bien, yo me imagino que para alguien que vive conectada a la tele como tú, estas fechas del final de año, supongo que estás deseando que llegue mañana, ¿no? Para ver esas precampanadas, ese fenómeno televisivo al alfa que cada vez te convence. De más. moda que no puedo entender, pero que, oye, ¿quién seré yo? ¿Quién seré yo para poner en duda las opciones de los programadores? No, es una nueva moda, bueno, se ha hecho en algunos lugares, en algunas TDTs, pero ahora ya creo que ha venido para quedarse y yo ya, por mí ya estaría, ¿sabes? O sea, no tendría ninguna necesidad. Yo mañana tengo que verlas, ya sabes que yo veo siempre el especial, porque además tengo que escribir luego la crónica para El País, o sea que yo la tele no me la pierdo, bueno, no me la pierdo nunca, pero estos días es verdad que si hay un momento televisivo de altura durante el año, son estos días, donde la tele tira la casa por la ventana. Todos piensan en desconectar ese día y para ti es un pico de trabajo. Y con Totalmente. Con las campanadas, ¿cómo se organiza? Pero a ver, las campanadas las ve todo el mundo, o casi todo el mundo, menos los raros en la tele. Ahora tú me dirás, no, yo nunca lo veo en la tele. Yo estoy en casa con amigos y no ponemos la radio. No, tú también ves la tele. Yo la como veo en todo la el tele, mundo. sí. Además en la primera, porque era mi padre siempre decía, en la primera. Claro. Y no había discusión. Así que mantenemos la tradición. Tu padre y el grueso de los televidentes de ese día, salvo excepciones como las de Antena 3. Ya sabes que el año pasado ganó Broncano y Lala Chus. Veremos este año. Yo no lo tengo tan claro, así como el año pasado lo dije claramente, que ganarían. Este año no lo tengo tan claro. El vestido de la Pedroche tira mucho, contra todo pronóstico después de tantos años, te quiero decir, que ya está, ¿no? Porque, bueno, pero tú seguro que lo ves todo también, como yo. Claro, yo hago zapping, te iba a decir, imagínate. pero hacer zapping, bueno, tú no, pero el momento lo ves solo en una, otra cosa es que luego lo recuperes. Veo en uno porque mi familia ya no me deja hacer zapping durante ese momento. Mi familia me dice, zapping durante las 12 campanadas? Sí, a veces me he Qué ido fantasía, a otra parte de la casa. Hombre, claro, porque yo tengo que, para no tener luego que ir y además te recuerdo que hubo momentos en los que tú no podías verlo después, o sea, quiero decirte, lo tenías que ver en directo, ¿entiendes? Sí. Pero bueno, mañana sí que lo veré, yo lo veré en la primera, desde luego, porque voy a ver qué tal y porque tengo que dejar o sea, porque no me lo permiten ya en casa, ¿sabes? No, me dicen basta. Basta de tonterías. Basta de tonterías. Bueno, más allá de las uvas y de dónde veamos mañana las campanadas, Mariola, a una semana de los Reyes, bueno, está claro que todos desde hace ya semanas hemos visto en el televisor anuncios de juguetes, es algo inevitable, ¿no?, en estas fechas. También es interesante ver cómo va cambiando con el tiempo el marketing de las fábricas y de los vendedores de juguetes para ir, bueno, convenciendo a los más pequeños, ¿no?, dirigiendo a los niños hacia ese coche teledirigido, esa muñeca, ese peluche, esos juguetes, ¿no? La industria del juguete ha pasado por muchos cambios, muchas reinvenciones. Y bueno, es interesante, claro, estamos en la ventana de la tele, porque buena parte de esa evolución aparece en una serie documental de Canal Historia. Este mes ha estrenado su tercera temporada, se llama Los juguetes que cambiaron el mundo. Y claro, hay cosas muy sorprendentes, muy interesantes ahí. No se habla del Pictionary, del Cluedo, de los Pokémon, Mario Bros, una guerra comercial que hubo que yo no conocía detrás del lanzamiento, el éxito de los Transformers. Sí. Pero yo creo que vas a estar de acuerdo. ¿Cuál es a ti la historia que más te ha impactado? Hombre, a mí la del Trivial me ha interesado mucho porque es el típico sueño americano que finalmente sale bien. Eran dos periodistas canadienses aburridos de su trabajo y absolutamente precarios. Y un día se aburrían y viendo un concurso de televisión de preguntas y respuestas decidieron poner en marcha esto. Entonces, vamos a ponernos en contexto, Mariola. Venga, sí. Una noche iban a jugar al Scrabble, pero al abrirlo se dieron cuenta de que a su juego le faltaban algunas piezas. ¿Quieres jugar a otra cosa? No, prefiero seguir con las preguntas de cultura general. No puedes ganarme si no apuntamos los resultados. ¿Y si lo hacemos? Tuvieron la idea de hacer un juego de mesa que uniese a la gente y aprovechase su afición por las preguntas de cultura general.
En 1979, los concursos de preguntas y respuestas llevaban 40 años teniendo mucha audiencia. Este tipo de programa es un clásico de la televisión estadounidense, desde los tiempos de la radio hasta los de la televisión. Este formato se popularizó con programas de radio como Take It or Leave It y después con programas de televisión como Jeopardy. En los 80, la gente creció viendo a Jeopardy. Tenía éxito en televisión, pero en formato de juego de mesa era un territorio inexplorado. Ninguno de los dos tenía experiencia inventando juegos de mesa. Pero sabían mucho de muchas cosas, así que eran los tipos perfectos para crear un juego de cultura general. Mariola, esto es parte de ese documental. Eso es parte, y la verdad es que es apasionante. También te digo que es muy yankee, ¿eh? En el sentido estricto de la palabra. Ya. Estoy aquí con el invitado, que no me está pasando, se está riendo porque es verdad que es muy yankee, la narración y todo, pero es real, es decir, esto solo puede pasar en esos lugares y solo puede pasar en esos contextos, ¿no? Sí, suena muy y esas yankee, narraciones solo las hacen ellos, solo las hacen ellos. Pero esa historia de un fotoperiodista y un periodista precario que se cuelan en una feria de juguetes para intentar vender su idea. La verdad es que, es bastante de Hollywood, americano. Y pero es interesante verlo. Que se arruinan, les dicen que no 1000 veces, pero ellos persisten y insisten y al final lo logran, pese a todo, contra todo pronóstico, que es una cosa que, vamos, a mí me dan el primer no y veo que mi cuenta corriente va bajando y digo, ahí os quedáis vosotros y el trivial. Pero bueno. Bueno, has mencionado al invitado y claro, para hablar de lo que cuenta quiero. esta serie de televisión y también del mundo del diseño y la creación de juguetes, hemos invitado hoy a alguien que ha pasado por los dos mundos, ¿no? Porque es guionista de televisión, guionista élite, pero ha sido también diseñador de juguetes para Famosa, creo. Preséntanos, Mariola, ¿a quién has invitado? Luis Mosquera, que es valenciano como yo, he de decirte, por eso estamos aquí. Bueno, estáis por eso estáis en Valencia. Por eso estamos en Valencia, claro. No es que haya venido invitado porque sea valenciano. No, por eso estamos aquí en Radio Valencia los dos. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Me estaba costando mucho. Luis es guionista de televisión, ha hecho muchas cosas, no solo Élite, está ahora es guionista de Drag Race. Me gusta cuando la gente dice guionista de Élite, porque parece un cargo dentro del guión y da igual que Élite fuera una serie. Guionista de Élite es como... Me gusta mucho más. Claro, los guionistas de base y luego tú que eres guionista de Élite. Claro, me ha gustado mucho así puesto. Sin más explicación. De hecho, mejor para mí. Pero yo quiero que nos cuentes a todos cómo es ese salto. ¿Qué hace un guionista de pronto haciendo storytellings de juguetes? A ver, Luis es una persona muy particular, Rafa, realmente podría estar en uno de esos documentales, porque es un tipo de esos que persigue su sueño. Me encantaría, y con alguien hablando por encima. Mariola, y tú y yo poniendo la voz, ¿no? Y tú y yo poniendo la voz. Luis se dirigió a la feria de juguetes. Me estaba costando no reírme porque, claro, cuando lo ves en un documental ves que hay una persona hablando debajo, pero en radio era porque hay dos personas hablando a la vez, que se calle uno. Exactamente. Pero Luis, hasta que ese momento llegue, cuéntanos lo que decía Mariola, ¿cómo acabas ¿Cómo tú? llegas tú a eso? ¿Cómo llego yo a hacer storytelling de juguetes? A ver, es de que, Famosa, ¿eh? No de tonterías, no de de Famosa. Sí, bueno, Famosa y Giotti Preziosi, que fue absorbida. Sí. Giotti Preziosi, la italiana, que compró Famosa, que tiene un jingle que todo el mundo recuerda, por lo menos. Rafa, tú y yo no, ahí me has pillado. ¿Cómo? A ver, por favor, tararea. Giotti Preziosi. Yo canto fatal, pero era como... Yo sí, precioso, pero sí, eso hombre, es... no te infravalores, no está mal. Pero eso salía aquí es como Hasbro, Bizak, Mattel, o sea, cada una tenía su jingle. Rafa y yo estamos completamente fuera. Venga. Se nos va de las manos. Esto es de primero de anuncio de Millennial. Yo me quedé con las muñecas de Famosa. Claro, inevitablemente en estas fechas. Para hacer llegar al niño, claro. Y ahí siguen. Esa era mi canción. Sí, ahí siguen las muñecas yendo. Sí, bueno, intentamos avanzar. Venga, va, sí. Sí, ¿cómo llego yo a Famosa? Esa empresa de la que usted me habla. Ya no trabajo allí, ¿eh? No, ya lo sé. Estuviste 2 años. 2 años. Estuve más de 2 años. Ah, vale. Sí. Lo que pasa es que Famosa y cualquier juguetera cambió mucho la industria y yo fui como una consecuencia de cómo estaba cambiando el consumo y sobre todo la creación de los juguetes y la historia que los acompaña. Los juguetes al principio se los inventaba un ingeniero, un mecánico o un inventor y se vendían y ya está. Y esta es esta muñeca, tiene este nombre y hace esto. Y de repente, ahora a esta le crece el pelo. Pues perfecto, hacemos un anuncio de la muñeca que le crece el pelo y para adelante. Y se vende la muñeca que se le crece el pelo, que se llama X. Lo que pasa es que a medida que avanza el mundo del storytelling, el mundo de las historias y sobre todo el mundo de las pantallas, famoso, sí.
los juguetes están condenados si no son merchandising. O sea, todo el mundo quiere yo me acuerdo en mi época, los muñecos de los Power Rangers que fueron súper mega vendidos, y era porque eran los Power Rangers. O sea, si tú eres un muñeco de Spider-Man, vas a vender porque eres Spider-Man. Si eres Pokémon, vas a vender porque eres Pokémon, y todo el mundo conoce ya el universo. Pero llegó un momento en que las muñecas y los juguetes en general, especialmente las muñecas, entiendo muñecas como cualquier figura. Sí. No solamente las muñecas de peinar y de cuidar. Las muñecas que no eran merchandising de nada necesitaban un universo en el que vivir, que siempre el anuncio era como los 20, había anuncios de 15, de 20, de 25 segundos que tienes para contar esa historia y que se entienda a qué estamos jugando o a qué universo pertenece este juguete, para que tú luego ya juegues con tu imaginación, pero en un contexto. Entonces dejó de funcionar, entre comillas, siempre hay excepciones, lo que se le lanzaba al mercado y no tenía un universo. Era simplemente esta muñeca. Pues la cabeza de peinar de Nancy, por ejemplo, siempre ha funcionado porque el juego es peinar. No necesitas un storytelling para peinar. Quiero ser peluquero, quiero ser peluquera, me gusta peinar la cabeza. En fin. Es verdad, había cabezas. Sí, la sigue habiendo. Sí. Y además es un commodity que se llama, que funcionan siempre. Commodity, sí, un commodity es, por ejemplo, los dinosaurios. Sí. No necesitan estar de moda para que los dinosaurios se vendan. O los piratas. O sea, los commodities de repente vuelven, a veces... alguien se inventa una historia al respecto de un commodity y entonces vuelven a funcionar. Por ejemplo, Harry Potter, el commodity magos y brujas, siempre ha estado ahí, pero de repente J.K. Rowling, que es una persona horrible, se inventó una historia y entonces como se apropió de un commodity. Ahora cualquier cosa de magos parece Harry Potter, cualquier cosa de dinosaurios parece Jurassic Park. Luis, entonces, a ver si lo he entendido. Claro, dices que ya no valía con que un ingeniero o alguien creara un juguete o un muñeco, sino que necesitaba un relato detrás. Claro, no. Entonces ahí es donde entras tú como guionista para construir un guión. Yo entro un poco de una manera supernatural. Yo trabajaba en una agencia de marketing especializada en infantil, juvenil y familiar, y tenía muchos clientes que eran jugueteras, y lo que hacían era los productos, por ejemplo, Pinipon. Pinipon existe, eso sí que y lo sabemos. Es la hamburguesería de Pinipon. Eso sí que lo sabemos. Pero claro, pequeñitos Pinipon, son. Exacto. Pequeñitos son. Iba a decirlo, pero he dicho cállate. Sí, no, está perfecto. Ya van por como 8 evoluciones del diseño, pero siguen siendo pequeñitos son. Pinipon. Entonces, necesitan existir también en las plataformas nuevas donde existe el storytelling. Entonces, la hamburguesería de Pinipon, perfecto. En un anuncio te cuento la hamburguesería. Pero luego, el consumo estaba también en las pantallas, en YouTube Kids, en TikTok, que también lo vimos un poco nacer cuando yo estaba ahí en la empresa. Sí. Y necesitaban que Pinipon no se quedara solo en los pasillos de las tiendas, sino que tuvieran una vida más allá de la caja. Que hicieran cosas, que pasaran cosas y que tuvieran historias. El contenido de YouTube, igual que el de TikTok, el contenido de cualquier cosa, porque de repente todas las marcas tenían que ser disruptivas, divertidas y no sé qué. Yo siempre he dicho que las jugueteras y los juguetes eran los que podíamos hacerlo de verdad. Cuando de repente te manda un anuncio Carrefour y se está haciendo el Punky, es como, ¿qué estás haciendo? O sea, no eres mi amigo, Carrefour, solo compré allí la semana pasada. Oye, Luis, y cuando te llegó la propuesta, ¿lo tuviste claro o no tuviste alguna duda de, bueno, que voy a hacer? No, claro, por eso decía que sucedió todo de manera muy natural. Yo trabajaba en la agencia de marketing y hacíamos el contenido, o sea, hacíamos spots, hacíamos contenido para YouTube, y ya había un punto en el que, por ejemplo, la empresa se inventaba un juguete, pero no tenían nombre ni storytelling para el juguete. Entonces nos pedían a la agencia esto. Yo, por cosas no me apetecía hacer trabajo de 9 a 6 porque yo soy muy creativo y me gusta tener una idea a las 4 de la mañana, me hice freelance y empecé a trabajar por mi cuenta, y al final la juguetera te dijo, venga. Me acabó contratando a mí, ahorrándose un poco de la agencia. Y lo que pasaba ahí es que un trabajo que era para el sector de marketing, que era en plan de estos son los juguetes, invéntate historias para las plataformas, pronto nos dimos cuenta, tanto yo como la CEO del momento, de que no tenía sentido que me llegara un juguete ya diseñado
y que yo me inventara las historias de ese juguete, cuando en realidad es mucho más interesante inventarte el universo, inventarte las historias y entonces decirle a los diseñadores y a los ingenieros y a los mecánicos y a los que tenían que hacer el juguete, me gustaría unos muñecos que cagan azul y dicen, se ríen de ti cuando intentas dormirlos, ¿sabes? Entonces, a partir no sé si es un ejemplo real esto que has contado. Sí, es un ejemplo real. Sí. ¿Me estás diciendo en serio? Los Baileys fueron el juguete más vendido de ese año. Los Baileys tampoco. Tampoco, Mariola, ¿no? pero escucha. O sea, ya creo que ya dentro de poco estarán en Wallapop por millones de euros, porque ese verano, o sea, esa es la Navidad del lanzamiento, fue una cosa que prácticamente... Sí, a ver, es verdad que hay un poco de... Yo tengo mucho pudor de decir que yo me inventé un juguete porque... Sí, pero aquí no, olvídate del pudor, es decir, venga, sí. O sea, que sí, que se trabaja en equipos y todo el mundo, o sea, evidentemente luego pues comercial da su feedback, otros dan su feedback, los que llevan toda la vida haciendo juguetes en la fábrica de Alicante dan su feedback y al final siempre es un proyecto de la empresa. Claro. Vale, pero por Luis, ejemplo, tú conseguiste dar la vuelta entonces al mecanismo, ¿no? Pasaste de dar un guión a un juguete ya hecho a que ellos hicieran un juguete en función de tu guión. Y se me está ocurriendo al hilo esto que dices de Wallapop. Bueno, dime. No, que más que hacer un juguete en función de mi guión es que yo ya no estaba tanto en inventarme las historias que también... O sea, yo no estaba escribiendo guiones porque yo ya me inventaba el universo y luego contratábamos también guionistas que escribían, incluso agencias que hacen las historias, pero yo hacía como un poco, no me gusta a mí nunca decir arriba y abajo, pero subí un poco un escalón pensando en el proceso y no en el cargo ni sueldos ni tonterías de estas, como que estaba antes, ¿no? Primero necesitamos un universo y luego ese universo lo aterrizamos y entonces yo al final ya no podía hacer los vídeos, ni los retos de TikTok, ni los guiones de YouTube. Guionista de élite, sin duda. Oye, al hilo lo hacía a la vez, esto era muy divertido. Al hilo esto de Wallapop, ¿tú Perdón. ¿Conservas algún tipo de derecho sobre esas creaciones que en parte son tuyas? No, y de hecho a mí por eso digo que me da mucho pudor decir que son mías porque el proceso, un juguete tarda muchos años en llegar al mercado, es como un par de años y la única cosa que se firma siempre y que es un acuerdo, y de hecho yo estoy muy de acuerdo en eso, es que los juguetes no llevan firma porque pena, no es una idea, o sea, no generan derechos de autor. Y sobre todo que son una idea que forman parte, es una idea que tienes en equipo. De hecho, yo muchas veces he tenido una idea porque alguien me ha dicho dónde está el hueco de mercado, que es un estudio que se hace. Siempre ha habido un hueco de mercado, por ejemplo, en juguetes que sean decorativos, que los padres, las madres, los familiares no quieran guardar después de jugar. Y ese siempre ha sido para mí como un reto. Porque ¿Y cuál es, por ejemplo? Pues el arcoíris de Montessori, este tipo de juguete de madera que hace muy bien Aldi, Lidl y todas estas cosas, mucho más barato, que es como así de padres millennial, que les gusta que si está en el comedor, por lo menos que sea bonito. Cool. Escucha una cosa, ¿es verdad que tú hiciste en ese hueco de mercado, contribuiste a esos juguetes que eran de cuidar? Sí. Pero le diste un poco la vuelta, porque teníamos el nenuco, que eso sí que nos acordamos, Rafa, tú y yo. Sí, mi hermana tenía. Pero tú hiciste otra cosa que es como cuidar, pero en plan más punky. ¿Cómo fue eso? Sí, a ver, Nenuco es un caso súper interesante. Además, mientras yo estaba allí... Bueno, le quitó el lacito, cuenta eso. Le quité el lacito, eso sí que estoy muy orgulloso de que pasara. Pues nada, el Nenuco es un bebé. Entonces, muchos Nenucos en el molde tenían un lacito, como un lazo en la calva. Sí, y un bebé sin pelo no tiene un lazo en la cabeza. Entonces a mí me parecía muy absurdo y es verdad que también, y en eso, cuando yo estaba en Famosa, ahora ya te digo, hace 5 años que no trabajo allí, no sé ni quién estará porque se mueve la gente muy rápido, pero cuando yo estaba allí tenía la suerte de que mi equipo me hacía mucho caso en mi sensibilidad nueva. Dices, ¿cómo es posible que haya un lacito en la calva y te hacen caso? Y lo claro, quitan. O sea, sí. Oye, pues eso es un cambio en la producción profundo, ¿no? Y lo quitaron. Sí. Y ahora mismo no lo tiene. Pues ahora mismo hace mucho tiempo que no me fijo, pero tendré que fijarme en un pero nenuco. Espero que no. Por un nenuco. Porque además si no, pero sí. Bueno, el caso es que tú hiciste el cuidado de los Baileys, que eran bebés un poco cabrones. Claro, aquí esto fue una marca que ya cuando yo entré a Famosa... Yo no conocía los Baileys. Entré a Famosa mientras se estaban desarrollando los Baileys, entonces yo estuve mucho en el nacimiento. Es verdad que por eso a mí me da tanto pudor decir que es mi proyecto, porque siempre...
parten de marketing y luego la CMO que había en ese momento, que era maravillosa, me contrata a mí para aterrizar las ideas, pero ella ya está pensando en qué tipo de juguete, cómo venderlo, que también gran parte del éxito de un juguete es cómo lo estás lanzando al mercado. Entonces no es solo el storytelling, muchas veces un storytelling maravilloso se nos ha ido a la mierda porque no se ha sabido vender o porque ha llegado en un mal momento o por 1000 razones. Entonces sí, lo que hacíamos en Belis cuando yo entré es que hacía falta un tipo de nurturing, que el nurturing es jugar a cuidar. Ah, jugar a cuidar. Sí, o sea, por ejemplo, las muñecas hay dos grandes tipos. Una son las fashion. Las fashion son Barbie, Nancy, Bratz, son de vestir. Leslie, la hermana de Nancy. Claro, más aspiracional o menos. ¿Cómo se nota aquí la generación, sí. Tú no sabes que tú no sabes que Nancy tenía una hermana que se llamaba Leslie. Claro, vale. Mariola, yo no sabía que eran hermanas, pero bueno. Es que yo tenía las dos, yo tenía todo. Bueno, es que Nancy tiene un montón de yo lo tenía todo, a día de hoy. Yo lo tenía todo. Tira. Hacía falta otro concepto, ¿no? De está la fashion y luego está el nurturing, que es la muñeca tipo Nenuco, que es jugar a cuidar. Vale. Nosotros insistíamos mucho, porque además Nenuco tuvo como una medio crisis en su 40 aniversario, que a mí me hacía mucha gracia. Yo hubiese hecho un anuncio maravilloso de Nenuco teniendo 40 años apuntándose a escalada, pero claro, sigue siendo un bebé, entonces no puede hacer eso. De la crisis de los 40. Claro, Nenuco tuvo la crisis de los 40. Qué bueno eso. Lo que pasa es que seguía siendo un calvo, bebé, como cualquiera en la crisis de los 40. Le quitamos el lacito, pero sí, y tuvo una crisis, como pasó un poco con Barbie y Bratz, que se pelearon porque las Bratz eran más molonas y Barbie se quedó un poco pardilla. Eran más macarras, sí, es verdad. Pasaba también con el nuevo nurturing disruptivo que salía, que eran los bebés que tienes que cuidar, pero son cabrones. O sea, y eran esos que tú hiciste de que hacían. Claro, estaban los Belis, estaban los Casimeritos, estaban los bebés llorones, que los Cry Babies, que tenían una serie muy fuerte también en plataformas, que creo que estaba hasta en tele. Había muchos. Entonces Nenuco de repente era como un bebé que no hace nada menos ser un bebé. Entonces tampoco podías de repente que Nenuco fuera un cabrón, claro, con toda la historia a sus 40 años, imagínate. O sea, ya está. Y entonces se crea, qué gracia esto. Oye, sí, o sea, simplemente había un hueco al lado. Claro, tienen que convivir. Entonces muchas marcas, en la industria juguetera, que yo siempre he querido hacer una serie porque lo he vivido muy desde dentro, es muy Succession, muy Juego de Tronos. Totalmente, es que hay marcas que se crean para matar otra. No, es que en esta serie documental, se cuentan cosas tremendas de plagios, de robos, etcétera, de la guerra comercial. Gente que se va a la competencia. Yo hubo un momento que trabajé en Barbie y en Nancy yo mismo. ¿Sabes? Como que oye, Luis, ¿y qué te parece más difícil y qué te motiva más? ¿Hacer guiones para la industria juguetera? ¿Hacer el storytelling o para televisión, para élite, como decíamos antes? A ver, depende del ejemplo. Es que para mí es hacer guiones. Es verdad que hacer guiones para... No se diferencian nada hacer guiones para YouTube de hacer guiones para una serie infantil como pueda ser la que tú quieras. O sea, Pocoyo y cualquier otra cosa. Es verdad que es mucho más, y esto siempre lo dicen los guionistas de infantil sobre todo, es mucho más cansado escribir Peppa Pig que escribir Succession. Porque cuando ya has pasado por todas las emociones, todos los colores, ya he explicado que estoy enfadada, que estoy llorando, que tengo que compartir los juguetes y que no sé qué, el target infantil concreto, es más complicado. La gente, hay mucho movimiento en los equipos normalmente porque te quemas enseguida. Claro, eso has dicho antes, que hay mucho, se mueve muy rápido, ¿no? Este mercado, ¿no aguanta mucho la gente ahí o qué? Sí. Qué gracia esto, fíjate. Se mueve un montón. Es verdad que, claro, el target infantil es muy complicado porque entretener a los niños no muy tiene exigente. Nada que ver. Claro, sí, y además es como que tampoco puedes tocar cosas. Pues a mí yo estoy muy contento de cosas que conseguimos y que llegamos a yo no solo soy gay, soy muy activista y me parece que desde donde yo pueda, para mí es lo más importante de mi vida. Bueno, él hizo las lesbianas que eran Pinipón. Había lesbianas en Pinipón. Que tampoco lo sabíamos tú y yo. ¿Cómo se llamaban? Tú detrás de aquí. Hannah y Dana, yo no tenía ni idea de que hubo esto. Bueno, es verdad que a mí no me gusta decirlo porque si estoy yo detrás parece que no ha habido un cambio en la empresa o en la industria, ¿sabes? Parece que es un gay haciendo lesbianas, pero en realidad para mí lo bonito era que no es que fuese una idea mía, es que fue una idea que llegó a salir. Entonces, qué bonito esto. Eso es mucho más importante que yo haya tenido la idea. De hecho, ojalá no la hubiera tenido yo. Rafa, tenemos una pregunta para ti. Uy, va. ¿Qué miedo es? Me das. ¿Qué juguete pediste y no te trajeron?
Vamos a ver, esto me sabe mal contarlo, igual que le está pasando a Luis, pero yo es que era bastante bueno. Yo primero pedía poco y luego que como era bueno lo que pedía me lo traían. Vale, yo también, ¿eh? ¿Y qué conservas? Tengo un Diógenes tremendo, conservo un montón de, ¿sí, de cosas. Sí. ¿Cómo qué? Mira, por ejemplo, tengo mucho cariño a... Hubo un día de Reyes que, bueno, mis padres no estaban porque justo ese día murió mi abuelo y yo pensé que los Reyes no vendrían, pero sí que vinieron a mi casa y claro, yo estaba allí a cargo de mi hermano mayor, que tenía 18 años en ese momento. Ajá. Y los Reyes me dejaron ese día en casa unos juguetes de estos, unos soldaditos de estos como de maquetas, de modelismo, que yo no había hecho eso en mi vida, y a partir de ahí me empezó una afición que ¿Y la me duró conservas, muchos la afición años. también? Sí, lo del modelismo. Hace mucho que no hago, pero sí vale. las conservo, las maquetas de aquella Ay, época. qué bonito. Y tú, Mariola, te devuelvo yo la pregunta. No, yo también. A mí yo nunca pedí nada que no me trajeran y yo conservo la Nancy y el armarito de la Nancy. Pero la Leslie la hemos perdido. Leslie no sé qué ha sido la de la hermana. Hay que recuperarla. No sé qué ¿Quién ha sido. sabe dónde? ¿Y tú, Luis? Yo la conseguí de mayor, pero la mansión de Casper para mí era imposible. No te la trajeron. Nunca me la trajeron. La porque además yo pedía Casper como... Tampoco la tenemos muy ubicada tú y yo, Rafa. No os preocupéis, pero vamos la a ver, gente sabe ¿qué edad lo que... tienes? ¿36? 35. claro. Acabados de cumplir, además. Claro, la mansión de Casper a mí me suena vagamente de decirte. Era Casper, la mansión no recuerdo que tuviera una mansión Casper, pero anotado queda. No, claro. O sea, bueno, pasaba todo. Luis Mosquera, guionista de televisión, de élite, diseñador de juguetes. Nos quedamos con dos ideas. De tu parte de guionista de televisión, que igual en unos años vemos una serie sobre la industria juguetera que, como estamos comentando, da para que haya una serie. Yo la tengo escrita, o sea que... La tienes escrita. Oye, y si... Ejecutivos de las plataformas, ya sabéis. Y de tu faceta de diseñador y creador de juguetes, yo por lo menos me quedo con esa idea de un nenuco de 40 años haciendo escalada. Completamente. Todo llegará. Todo llegará. Luis Mosquera, muchas gracias. Muchas gracias. Suerte en el año que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.